Cash Luna y su unción. Bueno, a raíz de la publicación de su nuevo libro, el primero que publica, pues nos vemos en la necesidad de comentar en este ensayo diversas cosas que nos van a ayudar a comprender la naturaleza del desatino, y digo bien, proveniente de este hombre al que tantos ignorantemente enaltecen. Bueno, Cash Luna, es decir, Carlos Luna, es un conocido hombre de púlpito, como todos saben. Hoy en día para muchos el ser muy conocido y afamado es sinónimo de ser bendecido por Dios. Diré más bien que esto es, en todo caso, la excepción que confirma la regla, y desde luego no es el caso de Luna. El Señor mismo dijo, cito, «Gloria de los hombres no recibo», Juan 5:41. Y el apóstol Pablo dijo algo similar, cito, «¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo». Gálatas 1:10. No obstante, Cash Luna arrastra tras sí a infinidad de fieles acólitos que le siguen venerándolo, muchos como a un especial ungido. Es un ídolo para todos ellos. Esa es una innegable realidad y nos tenemos que preguntar ¿por qué? Eso no es normal. Es evidente que él recibe toda esa veneración, mostrándose ante todos como un ungido especial. Él ha venido a ser el hombre a imitar por parte de muchos pseudoministros que ven en él su ejemplo a seguir. Así que vamos allá. Punto número 1, Cash Luna y los pequeños avatares pseudoevangélicos de hoy en día. Como todos los pequeños avatares pseudoevangélicos de estos últimos años, como son Castellanos, Benigín, Guillermo Maldonado, Copeland y un montón más, y decenas más. Luna tiene también historias increíbles que contar. Son increíbles porque no se pueden ni se deben creer. Por eso son increíbles. Por estas historias, el que las cree no tiene por menos que creer, valga la redundancia, que esos hombres son súper santos, al más puro estilo de aquellos místicos españoles como Juan de la Cruz, Teresa de Jesús o el jesuita de jesuitas, Ignacio de Loyola, etc. La ligazón entre estos y aquellos es más que evidente, rezumando en todo ello un más que evidente y notorio tinte de catolicismo romano que hiede ante nuestras narices. Así como aquellos místicos tenían experiencias espirituales increíbles de muy cuestionable origen, estos como Cash Luna, pues también. Fíjense, en su reciente y único libro, se llama En honor al Espíritu Santo, yo no sé, pero les digo que no hace honor al Espíritu Santo. Luna escribe lo siguiente, cito, «En mi vida he tenido varias experiencias íntimas con el Señor. La primera de ellas sucedió cuando tenía 9 o 10 años, cuando lo vi por primera vez». Significa que lo ha visto más veces. Sigo. Él estaba parado frente a mi cama, suspendido en el aire, y aunque no pude ver su rostro, sabía que me miraba fijamente. Fin de la cita. Pues nos dice que en ese momento llamó a su madre, pero ella no vio nada. Claro, él es el ungido. Inmediatamente sigue diciendo, cito, «Fue asombroso que pudiera ver algo que las personas que estaban a mi lado no vieron. Es impresionante. Así le sucedió al apóstol Pablo en el camino a Damasco». Fin de la cita. Es que me da risa, hermanos. Hermanos, nótese que Luna no tiene ningún remilgo en compararse con el apóstol Pablo, cuando Pablo, a diferencia de tantos verdaderos hombres de Dios, tuvo un llamamiento muy concreto, muy especial e irrepetible. Hechos 9:16 lo corrobora cuando leemos, «Porque yo le mostraré, dice el Señor, cuánto le es necesario padecer por mi nombre». Pablo sufrió, hermanos, por causa del Evangelio, mientras que Carlos Luna, alias Cash Luna, vive como un rey a costa del Evangelio y aún tiene la desfachatez de compararse con el bendito apóstol. ¡Qué lamentable! ¡Qué lamentable que tantos sigan a este impostor del Evangelio! Pero hay más. Cash Luna se muestra a sí mismo como un buen hombre, que ya desde niño, según él dice, tuvo un trato especial de parte de Dios en medio de la incomprensión o extrañeza de los otros niños. A raíz de su experiencia narrada dice, cito, en ese mismo libro, cito, «Yo era el niño extraño de la clase, porque cuando oíamos los coros de adoración a Dios, el único que lloraba era yo. Agachaba mi cabeza para que no me vieran, porque todos mis compañeros del colegio no percibían lo que yo ya sentía. Siempre fui el niño que pasaba a buscar a sus amigos por la casa a las 7 de la mañana para que fuéramos a misa». Fin de la cita. Y nos preguntamos, ¿qué tendrá que ver la adoración a Dios con la misa católica?
Respuesta, nada. Pero ahí está ese hombre que desde pequeño se muestra a sí mismo como especial, diferente a los demás, como un pequeño santito que iba a las 7 de la mañana, fíjense ustedes, a buscar a los otros niños para ir a misa. ¿Qué tendrá que ver la misa con Dios? ¿Pero de qué nos está hablando Cash Luna? ¿No parece haber en todo esto más que una sutil defensa y promoción del catolicismo? Bueno, pues sabemos que es así. En una foto sale Luna emulando al carpintero. Sigo. Punto 2. Embriagados con el Espíritu Santo. Uno de los términos que más corren por las bocas de los proponentes del neopentecostalismo es el término unción. De ese ya tan manido vocablo se ha hecho todo un mundo de fantasía pseudoevangélica, y esto es así porque se desconoce qué es la unción desde el entendimiento bíblico. Siempre en cuanto a Cash Luna, en su libro mencionado, la unción es una de las cuestiones más recurrentes. Él escribe así cuando daba sus primeros pasitos en lo neopentecostal. Cito a Cash Luna en su libro. Cuando el predicador llamaba a quienes querían recibir la unción, es decir, el poder de Dios, yo corría para estar en primera fila, mientras todos caían. Fin de la cita. Así que para Cash Luna la unción es el poder de Dios que hace que uno se caiga al suelo, embriagado, etc. Así lo expresa él mismo. Luna dice que cuando empezaba con su iglesia, la cual se formó, y déjenme decirles que es cierto esto, la cual se formó en gran manera con creyentes de otras iglesias. Se reunían en un hotel de la ciudad de Guatemala y escribe así, cito: los administradores del hotel no permitieron que continuáramos congregándonos allí porque el domingo por la mañana había más gente embriagada con el Espíritu Santo que los viernes y sábados en las fiestas donde celebraban con licor. Fin de la cita. Ahora vamos a analizar esta porción que no tiene desperdicio, hermanos. Hay varias cosas aquí a notar. Número 1, dice que los creyentes estaban borrachos. Estaban embriagados, por lo tanto borrachos con el Espíritu Santo. Número 2, dice que compara a esos creyentes con los borrachos por el alcohol. Número 3, admite el escándalo provocado en el hotel al punto que se les expulsó del mismo. Y número 4, admite indirectamente el escándalo en detrimento del Evangelio, lo cual es un mal testimonio. Ahora, pasos a comentar. Primero, no existe bíblicamente tal cosa como estar embriagado con el Espíritu Santo. Eso es una terrible falacia y un insulto a la bendita persona del Espíritu Santo. La palabra nos enseña a no embriagarnos con vino, sino a ser llenos del Espíritu, hablando entre nosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Efesios 5, 18-19. Esto nada tiene que ver con ir como borrachos, tambaleándonos y cayéndonos al suelo. Es una terrible mentira la que enseña Cash Luna al respecto. Los que andan como borrachos no podemos ser los cristianos en modo alguno. Prueba de todo ello es el terrible testimonio que se da en tantos lugares y la peligrosa piedra de tropiezo que es esto, de cara a tantos que llegan a pensar que los cristianos de hoy en día estamos locos o somos estúpidos, y todo ello absolutamente en detrimento del Evangelio. Las manifestaciones extrañas de las que Luna hace alarde son las que también realizan, hermanos, escuchen, realizan los hinduistas del Kundalini, los de la nueva era, los de las religiones orientales, así como los santeros, etcétera, etcétera. Todo ese movimiento neomontanista se ha ido introduciendo en la Iglesia peligrosamente en todos los últimos 20 años, sobre todo. Es evidente la obra jesuita en todo ello. Yo les invito a ver el siguiente vídeo al respecto, donde entenderán más de este asunto. Este vídeo está en la página web, está en el artículo de nuestra página web. Véanlo y verán. La que se ha venido a llamar risa santa no es más que un desorden y, lo que es peor, una burla al santo gozo que es el fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22. Seguimos y vamos a seguir hablando ahora de la evidente soberbia de Cash Luna. Una de las muy notorias y supersticiosas extravagancias de Cash Luna, recientemente la hemos visto cuando públicamente echa al suelo una Biblia, la tira así al suelo, la echa al suelo, y le dice a dos de sus acólitos que intenten cruzar la línea de poder que le separa a él de ellos. Porque él dice, yo aquí declaro una línea de poder. Bueno, ahí en ese vídeo que tienen ustedes la dirección en el artículo, en la página web nuestra, centroray.org, estos dos hombres, ahí lo pueden ver bien, temblando lo intentan y se caen al suelo como necios.
Claro que a Luna eso no le afecta en absoluto. Él es el soberbio ungido especial que permanece en pie mientras los demás que van pasando se caen como moscas al suelo. Pero él puede cruzar la línea de poder sin que le pase nada, porque él es el ungido. No dejen de ver este vídeo, por favor. Él mismo en su libro escribe que al principio tuvo una experiencia hasta física en su propia cama, describiendo de ese modo su iniciación en la unción. Él escribe así, cito: «Esa noche mi esposa y yo nos fuimos al dormitorio y cuando estábamos acostados cerré mis ojos intentando descansar y comencé a sentir que me cubrían con una cobija o edredón. Pensé que era mi esposa protegiéndome del aire acondicionado. Después sentí que pusieron otra cobija y luego otra, tanto que el peso hizo que me empezara a hundir en la cama. Entonces abrí los ojos para ver qué sucedía y con sorpresa descubrí que no había ninguna cobija sobre mí. Mi esposa y yo nos estábamos hundiendo del peso que había sobre nosotros. Giré mi rostro para ver a mi esposa y le dije: Sonia, es él, es él. Aquello era el peso de su poder». Fin de la cita. Oh, hermanos, ¿quién se puede creer eso? Según Luna y su experiencia, el peso de las mantas o cobijas invisibles determinaba el poder de Dios. Ese era el peso de su poder. Pues no es mucho poder, entonces. Hermanos, esto no es más que una historieta digna de cualquier cómic para niños de los años 60 y poco más. No hay ningún respaldo bíblico en esto de ninguna manera y solo los muy ingenuos pueden ni siquiera llegar a considerar esto como algo serio. No es más que un intento fabulador de los muchos que corren hoy. Hoy en día se oyen cada vez más historietas de experiencias espirituales diversas que no tenemos por qué creer, tales como subió al cielo no sé cuántas veces y bajó al infierno 4, 5, 6 o 20, subí al cielo, bajé al infierno pasando por las galaxias. Hermanos, ¿por qué tengo que creer eso yo? ¿Viene en la Biblia? No tengo por qué creerlo. Cash Luna no puede ser diferente, y él mismo narra sus experiencias portentosas que le hacen de alguna manera ser diferente a los demás. Podía haber inventado alguna experiencia un poco más plausible que la del peso de la cama, de verdad que sí, porque esa experiencia no se la cree nadie. Bueno, sí hay, lamentablemente, gente que se la cree. Hay de todo al respecto en el inventario pseudoevangélico. Y parece como que existe una obligación en creer estas cosas, porque si no, no tenemos fe. Pero yo les digo, hemos de creer lo que está escrito, la palabra de Dios, la Biblia, pero no estamos obligados a creer a cualquier cosa que venga con su narración. Cualquiera que venga con su narración, quiero decir, con su narración de experiencia, sea la que sea, no tengo por qué creerle. No obstante, hoy por hoy, escuchen bien, todo esto hace vender muchos libros, muchos DVDs y por tanto es un gran negocio. Talmente se cumple la palabra de Dios de que no sufrirán, es decir, no soportarán la sana doctrina, sino que se volverán a las fábulas, segunda de Timoteo capítulo 4. Justamente eso mismo está pasando. A millares les encantan las fábulas evangeleñecas por encima de la sana doctrina, la cual desechan. Prefieren seguir a esos pequeños avatares como Luna y decenas más que a la Biblia. Se sienten más entretenidos y complacidos con las historietas lamentables, incluso infames muchas veces, de esos falsos maestros de turno que con lo que Dios ha dicho una vez y para siempre. Tal es el carácter del cristiano de hoy, en día genéricamente hablando. ¿Cómo no va Dios a juzgar a su pueblo, hermanos? ¿Qué tendrá que ver la unción de Dios con la cual fuimos los verdaderos cristianos un día ungidos al recibir al ungido que es Cristo, con todas esas falsas experiencias tipo Luna y demás de pequeños avatares pseudo-evangélicos? ¡Nada! Ahí en el artículo sale una foto promocional de las noches de gloria de Cash Luna. Y digo yo, ¿noches de gloria o noches de desorden? Fíjense cómo la gente tirada por ahí por el suelo, como si fueran, en fin, borrachos. Sigo. Punto 3, Cash Luna y el culto al materialismo. Cash Luna es especialista en saber mezclar los conceptos materialistas con los espirituales para buscar el convencer a los demás de que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos materialmente hablando, lo cual es absolutamente falso. Esa doctrina de la prosperidad ha hecho y está haciendo mucho daño a muchos incautos. Es doctrina de demonios. En su libro de Marras, Luna dice que Dios le dijo, en una conversación de tú a tú, como aquel que habla con su vecino, ¿verdad?, que no tenía fe. Dios le dijo, tú no tienes fe. Pues si no tenía fe, entonces Dios no le habló, hermanos. Bueno, le dijo que tenía dinero en su cuenta bancaria. ¿Cómo Dios hablaría así? ¿Usted se imagina a Dios diciéndole a usted, oh, hijo mío, tú tienes dinero en tu cuenta bancaria? Dice que le dijo que no tenía dinero en la cuenta bancaria y sin embargo le dijo que no tenía gozo para comprarse un buen par de zapatos. Así dice en su libro.
O sea, dice que Dios le dijo que no recibía la unción aludida por carecer de la suficiente fe como para comprarse un par de zapatos cuando tenía dinero en la cuenta bancaria. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿De qué nos está hablando Luna de manera sutil? Luna reenvía el asunto a una cuestión netamente materialista. Esa es la cuestión. Escribe que Dios le dijo lo siguiente a renglón seguido. Dice, si no puedes tener fe para un par de zapatos, ¿cómo puedes tener fe para ver mi gloria? Ahora, véase cómo sutilmente entremezcla un asunto tan santo como la fe con el asunto materialista. Es una manipulación constatada. ¿Qué fe se necesita, hermanos, para comprarse un par de zapatos cuando se tiene dinero en la cuenta bancaria? ¿Y qué tendrá que ver eso con fe para recibir la unción? ¿Qué unción, hermanos? Pero como vengo diciendo, Luna muy astutamente va dirigiendo el asunto de la fe hacia la consecución de lo material. La vida abundante para Cash Luna es en términos materialistas, es la finalidad de la fe para este hombre, pero la vida abundante de la que hablaba el Señor era mucho más que eso, era la llenura del Espíritu Santo, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. Cash Luna sostiene un evangelio absolutamente y netamente materialista. Ya concluyendo aquí, hermanos, bíblicamente la unción es algo muy diferente al concepto de unción de Luna y de cientos más falsos maestros. Cash Luna y sus correligionarios enseñan sobre que hay que recibir la unción. Eso es falso. La unción se recibe y se recibió cuando uno recibe o recibió a Cristo una vez y para siempre, porque la unción es el Espíritu Santo. En esta dispensación de la gracia en la que todavía estamos, es ungido aquel que se entrega a Cristo y consecuentemente recibe el Espíritu Santo. Cada creyente verdadero es un ungido, y no existen ungidos sobre los ungidos, y tampoco se recibe más unción sobre la unción. Esto es una estupidez. El Espíritu Santo nos ha sido dado una vez cuando recibimos a Cristo, y con Él hemos sido sellados para el día de la manifestación de nuestra salvación. La llenura o bautismo del Espíritu Santo es un acto de fe y se recibe por fe, y lo demás es añadidura y circo. Los creyentes hemos sido ya ungidos por el Espíritu Santo y somos sacerdotes para Dios. Juan recuerda incluso a los hijitos o bebés en Cristo que tienen la unción del Santo y que la unción permanece en ellos. Primera de Juan 2, versículos del 20 y 27. Cash Luna enseña otra cosa. Como vemos en el diccionario teológico, así de la misma manera en que en el Antiguo Testamento los reyes y profetas y sacerdotes eran ungidos como consagrados para Dios, así el cristiano es santificado para Dios por el Espíritu Santo, tanto en cuanto a su posición como con respecto a su servicio. Hermanos, así es. ¿Y qué más se puede pedir? Dios les bendiga.